Reapareció realmente Goni, el expresidente de Bolivia, a sus 93 años. Habría hecho un planteamiento de modificar la constitución política del Estado. Vamos a hablar acerca de este tema. Estamos ya con el ministro de Defensa, Edmundo Novillo. Queremos conocer su impresión también. Pero antes, ministro, por favor, le pido que revisemos lo que decía el presidente del Estado a través de su cuenta en Twitter. Con relación a ello, a ver, ahí está. Presenciamos a un hombre desalmado que ordenó asesinar a nuestros hermanos. A más de 60 bolivianos se les quitó la vida en la feroz represión del gonismo. Seguimos revisando. Luis Arce dijo, en respuesta, hoy vuelve con la intención de que discutamos una forma retrógrada de Estado donde lo plurinacional se extinga, donde retornen los privilegios para unos cuantos, donde la democracia quede mutilada y sea una vez más algo que solo unos grupos económicos puedan controlar. Pero hay más. Quiere un retorno al tiempo de la República Colonial y del neoliberalismo hambreador sometido a intereses externos. El Estado plurinacional tendrá nuestra defensa inclaudicable, pues en él están garantizados los derechos de las naciones, la democracia intercultural, el modelo económico, social, comunitario, productivo, el crecimiento con justicia social y el vivir bien de los pueblos. Y cierra con esto, este hilo de tweets, el presidente del Estado: construimos colectivamente una patria descolonizada y despatriarcalizada, libre de toda forma de exclusión, racismo, discriminación, explotación y dominación. Ministro, ¿cuál es su punto de vista, su posición con relación a este planteamiento que habría realizado el señor Goni? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Vania, por la entrevista. Un saludo a todo el país a través de Bolivisión. Manifestarte que la aparición de Gonzalo Sánchez de Lozada realmente nos sorprende a todos, pero lo recordamos como a uno de los más nefastos de nuestra historia. No solo por las masacres el año 2003, en octubre del 2003, a los 62 salteños que tuvo que asesinar junto a sus ministros que dictaron un decreto ordenando a las Fuerzas Armadas para que masacren al pueblo, que se pronunciaba fundamentalmente por un cambio estructural del sistema político, económico y social bajo la agenda de la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la recuperación de nuestras empresas estratégicas. Decirte históricamente que en 180 años, no solo de dominio neocolonial, el país ha sido sometido a gobiernos proimperialistas, a gobiernos que permanentemente han generado un modelo económico que ha permitido el saqueo de nuestros recursos naturales, de la plata, del estaño, y este modelo de saqueo ha sido simplemente para beneficiar a una cúpula de gobernantes, precisamente socios de los países capitalistas imperialistas. Entonces tenemos una historia que por detrás hay que hacer memoria junto a las nuevas generaciones, que muchos ya nos recuerdan de Gonzalo Sánchez de Lozada, que es el hombre que llevó adelante toda una política impuesta por los organismos financieros internacionales que responden a estos intereses transnacionales. En lo esencial, sobre todo, era apropiarse de nuestros recursos naturales. En ese momento, el tema del gas, es que hay que recordar, el gas que Bolivia tenía que, a través del proyecto Pacific LNG, sacar ese gas de Bolivia hacia Chile y llevar en barcos metaneros a los mercados de California y de México. Pero ¿cuál era el problema de esto? Era la redistribución de la riqueza de ese gas, que el 82% tenía que ir a beneficiar a las empresas transnacionales y solo dejar el 18% en calidad de concepto, ni siquiera de renta petrolera, para los bolivianos. Es decir, ese modelo de saqueo que se ejercitó por muchos años, quería él reeditarlo, quería nuevamente operarlo. Y un Estado monocultural, un Estado excluyente, un Estado neoliberal, corrupto, peindepatria, como lo llamamos, porque deja
en poder de todas las transnacionales, nuestras empresas estratégicas. No nos olvidemos que se vendió nuestras empresas estratégicas como Entel, como Elde, como muchas otras empresas a la voracidad del capital transnacional. Este país prácticamente estaba en poder económico de estas grandes transnacionales. Por eso el paso de Gonzalo Sánchez de Lozada es nefasto. Y no es raro que aparezca porque del año 2003, justo son 20 años, y nos propone un nuevo modelo de Estado, pero un nuevo modelo de Estado trasnochado, un nuevo modelo de Estado para retroceder muchísimos años, con algunas matices que llama la atención y que inclusive no tienen significación ni importancia de carácter estructural para el interés boliviano. Ministro, ¿ustedes han visto este documento? Sí, hemos analizado el documento y consideramos que ese documento lo único que hace es volver nuevamente, es decir, a amenazar los intereses de los bolivianos porque plantea la constitución del país. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Él dice que los recursos naturales no deberían estar en poder del Estado, debería estar en poder de los bolivianos. Pero si nosotros miramos y de esta manera analizamos, es decir, siempre se ha utilizado a los bolivianos para favorecer con sus políticas internacionales a un grupo reducido de empresarios oligárquicos que han dominado este país y a nombre de la libre empresa, el libre mercado, han hecho negocios con las transnacionales para que se beneficie sobre todo los intereses transnacionales y han dejado miseria. La historia nos demuestra eso. Ese fue su papel, el papel nefasto. Y por eso Bolivia ha estado siempre hundido entre uno de los países más pobres de América. Solo darle un dato, Vania, un dato que quiero dárselo a usted y que lo tome muy en cuenta. En 180 años que dominaron ellos el país, en la época desde la fundación hasta el año 2005, solo lograron un crecimiento del PIB de 9.000 millones de dólares, uno de los más bajos de los países de América Latina. Y quiero decirle, con nuestro modelo económico, doblamos ese PIB más de 4 veces. Actualmente tenemos más de 40.000 millones de dólares. Solamente esto es importante tomar en cuenta porque el PIB es la medida económica que tienen todos los países. Eso significa que en 180 años, es decir, el país se empobreció con tanta riqueza de recursos naturales y en el cambio de modelo de Estado y de modelo económico nos hemos permitido crecer en 2 décadas más de 4 veces el PIB. Solo ese dato darle. Por eso que es los gobernantes que están muy ligados, están asociados a los intereses procapitalistas, proimperialistas, siempre van a querer un modelo de Estado y un modelo económico que les permita saquear los recursos naturales de los bolivianos en beneficio de ese grupo oligárquico y en beneficio de las transnacionales. Bien, ministro, le hacía la consulta que si vio el documento, porque solamente tenemos una nota de prensa, ¿no? El señor Gonzalo Sánchez de Lozada envió realmente este documento. ¿Qué pruebas existen al respecto? Seguramente en las próximas horas va a haber más repercusiones sobre este tema. El señor Balcázar, también su vocero, se ha referido al mismo y va a dar mucho de qué hablar todavía. Este planteamiento, supuesto planteamiento que habría realizado el expresidente de Bolivia. Gracias, ministro, por su tiempo. No, el agradecido soy yo. Hay que decir que este planteamiento en líneas generales, no es un documento amplio, pero en líneas generales prácticamente toca las estructuras fundamentales del modelo de Estado y el modelo económico, con algunas matices, como por ejemplo, le voy a decir, plantea un Estado, además que la capital retorne a Sucre, donde esté la capital del órgano ejecutivo, y un primer ministro esté aquí en La Paz, y plantea también, es decir, el régimen parlamentarista para que exista más control, supuestamente. Entonces, no hay que pasar inadvertido, claro, y tampoco hay que minimizar. Lo más curioso, y con esto termino, es que el mismo día en que aparece Gonzalo Sánchez de Lozada,
Es decir, hay un partido político que empieza en la Plaza Murillo a hacer un show mediático diciendo que son en realidad los que van a fundar el proyecto de la Tercera República. Esto significa que la oligarquía interna boliviana, las nuevas generaciones, están conectados con aquellos que están prófugos en el norte y desde allá están compartiendo las ideas para ver cómo van a recuperar el poder y cómo van a restaurar el viejo Estado republicano monocultural, saqueador y corrupto que hubo en ese momento y que se calificó como un Estado y un gobierno vendepatria. Gracias, ministro, una vez más por haber accedido a este contacto. Que tenga un buen día.